Buenas noches y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta noche vamos a ver un top de los 10 asesinos en serie con más víctimas de toda la historia. He preparado una especie de ficha policial de cada uno de ellos, así que vamos a comenzar y espero que disfrutéis de este vídeo. Número 10. Pedro Rodrígues Filho. Nació en Brasil en el año 1954 y falleció en el año 2023. Era más conocido como Pedriño Matador. El número de víctimas oficial es de 71, pero se piensa que pudieron llegar a ser más de 100. Este hombre perseguía y mataba principalmente a narcotraficantes, violadores, asesinos y pedófilos. Como datos adicionales os diré que 43 de sus asesinatos fueron cometidos en la cárcel. Fue liberado tras 34 años en prisión y fue asesinado por 2 sicarios en la puerta de su casa en el año 2023. Pedro Rodríguez Filho. Número 9. Daniel Camargo Barbosa. Nació en Colombia en el año 1930 y falleció en 1994. Su alias era el Monstruo de los Manglares. El número de víctimas asciende a 72, pero se piensa que pudieron ser más de 150. Todas sus víctimas eran mujeres o niñas, solía apuñalarlas y después descuartizarlas. Tras fugarse de una cárcel en Colombia, se fugó a Ecuador, donde no tenía antecedentes. La condena que le dieron fue de tan solo 16 años. Fue asesinado por otro recluso que era sobrino de una de sus víctimas. Daniel Camargo Barbosa. Número 8. Mikhail Viktorovich Popkov. Nació en Rusia en el año 1974 y está vivo en la actualidad. Más conocido como el Hombre Lobo. El número de víctimas es de 78, pero se piensa que pudieron ser más de 83. Todas sus víctimas fueron mujeres, exceptuando un único hombre. Usaba todo tipo de herramientas y llegó a practicar la necrofilia. Sufrió abusos por parte de su madre cuando era pequeño y por eso odiaba al género femenino. Curiosamente, fue agente de la policía local en Irkutsk. Condenado a 2 cadenas perpetuas. Mikhail Viktorovich Popkov. Número 7. Niels Hogel. Nació en Alemania en 1976 y está vivo actualmente. Su alias, Rambo Resucitador. Número de víctimas 85, pero se piensa que pudieron ser más de 200. Este enfermero se dedicaba a matar pacientes de las clínicas donde trabajaba. Les administraba fármacos sin autorización. Según los fiscales, actuaba por aburrimiento y tenía el deseo de mostrar sus habilidades de reanimación. Recibió 2 cadenas perpetuas. A día de hoy sigue en prisión. Niels Hogel. Número 6. Javed Iqbal Umair. Nació en Pakistán en 1956 y falleció en 2001. Más conocido como el Monstruo de Lahore. El número de víctimas es de 100, pero se piensa que pudieron ser más. Era un pedófilo que forzaba y asesinaba a niños y jóvenes varones. Los estrangulaba para después desmembrarlos y disolverlos en ácido o lanzar los restos al río. Se le condenó a la justicia retributiva, esto es, iba a ser estrangulado, desmembrado y disuelto en ácido, exactamente igual que hacía él. Se ahorcó en su celda antes de ser ejecutado. Javed Iqbal Umair. Número 5. Pedro Alonso López. Nació en Colombia en 1948 y se desconoce su paradero actualmente. Su alias, el Monstruo de los Andes. El número de víctimas asciende a 110, pero se piensa que pudieron ser más de 300. Su principal objetivo eran niñas y jóvenes. Solía secuestrar y violar a sus víctimas. Fue detenido en 1980 y pasó 14 años en una cárcel de Ecuador.
Le trasladaron a un hospital psiquiátrico en Colombia, donde estuvo 4 años antes de ser liberado. A día de hoy, su paradero es desconocido. Pedro Alonso López. Número 4. Zug Beram. Nació en la India en 1765 y falleció en 1840. Era más conocido como el Estrangulador Mayor. El número de víctimas asciende a 125, pero se piensa que pudieron ser más de 900. Este hombre era el líder de la secta llamada Zugi. Se piensa que esta secta puede ser la responsable de 50.000 muertes. Asesinaba principalmente a extranjeros y comerciantes de la ruta de la seda. Como curiosidad os diré que estrangulaba a sus víctimas con el rumal, un trozo de tela amarilla de uso ceremonial característico de su secta. Tras ser capturado, fue ahorcado en 1840. Zug Beram. Número 3. Gilles de Rais. Nació en Francia en 1405 y falleció en 1440. Su alias era Barba Azul. El número de víctimas asciende a 140, pero se piensa que pudieron ser más de 200. Su objetivo principal eran niños y adolescentes varones. Fue un violador serial que practicaba la necrofilia. Sufría delirios y usaba sus grandes castillos para cometer sus crímenes. Se cuenta que practicaba la brujería y en ocasiones bebía la sangre de sus víctimas. Fue ahorcado y quemado públicamente el 26 de octubre de 1440 en Nantes. Gilles de Rais. Número 2. Luis Alfredo Garavito. Nació en Colombia en 1957 y está vivo en la actualidad. Más conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova. El número de víctimas asciende a 193, pero se piensa que pudieron ser más de 400. Este asesino y violador serial aseguró realizar rituales satánicos utilizando a sus víctimas. Generalmente los objetivos eran niños u hombres jóvenes. Cometió sus crímenes en Colombia, Venezuela y Ecuador. Fue capturado en 1999. A día de hoy continúa preso y padece un cáncer del cual parece estar empeorando. Como información adicional os diré que hay una entrevista que le hace Jon Sistiaga muy interesante, la cual podéis encontrar en YouTube. Luis Alfredo Garavito. Número 1. Harold Frederick Shipman. Nació en el Reino Unido en 1946 y falleció en el año 2004. Su alias, el Doctor Muerte. El número de víctimas confirmadas asciende a 218, pero se piensa que pudieron ser más de 250. Este médico británico está considerado como un ángel de la muerte dentro de la criminología. Utilizaba morfina, entre otros medicamentos, para terminar con sus pacientes. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas por cada una de sus víctimas probadas. Se ahorcó en su celda en el año 2004, un día antes de su 58 cumpleaños. Harold Frederick Shipman. Pues hasta aquí el vídeo de esta noche, haciendo un repaso a los 10 asesinos en serie con más número de víctimas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en próximos trabajos. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima.